Hola, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca del paladar hendido, una parte muy importante en el desarrollo del lenguaje de los peques. Así es que quédate conmigo en este video y no olvides regalarme tu poderoso like. Hola amigos, ¿cómo están? Como ya vimos en la intro, hoy vamos a hablar acerca del paladar hendido. El día de hoy está con nosotros como invitado especial el doctor Carlos Espinosa, maxilofacial, especialista en el área. Así es que Carlos, háblanos un poquito acerca de este tema del paladar hendido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Pues antes que nada mencionar que el labio paladar hendido es la anomalía craneofacial más común en todo el mundo. Hoy en día, una persona de cada 700 personas nacidas tiene el labio paladar hendido. Aquí en México es una zona endémica, principalmente los estados del sur, hablando de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, son zonas donde hay mucha incidencia de labio paladar hendido. Bueno, ¿en qué consiste el paciente con labio paladar hendido? Básicamente es una hendidura a través del labio y que puede llegar al paladar llegando hasta la campanilla. Esta hendidura tiene grados variables, pueden ser hendiduras leves o hendiduras que incluso llegaran a la base de la órbita. El paciente con labio paladar hendido requiere una atención especial realizada por muchos especialistas: el cirujano maxilofacial, el odontólogo, el cirujano plástico, el otorrino, terapeuta del lenguaje y el odontólogo protesista. Es importante que este manejo sea integral, ya que requiere muchos tratamientos a lo largo de la vida, ¿vale? ¿Con qué se inicia? Pues bueno, una vez que el paciente es diagnosticado con labio paladar hendido, es necesario iniciar una ortopedia maxilar lo más pronto posible para tratar de unir los segmentos que quedan al lado de la hendidura. Una vez que sucede eso, pues bueno, se valora operar el labio, el cual se puede realizar a partir de la 10ª semana de nacido. Okay. Y con esto puede hacer un cierre labial y hacer un cierre del piso de la nariz. Posteriormente, después de los 6 meses y hasta los 24 meses, la edad ideal para operar el paladar debe ser muy minuciosa. ¿Por qué? Porque el paciente va a deglutir por ahí y va a pasar su leche, la leche que toma o los alimentos a la base de la nariz. Por eso es muy importante valorarlos tempranamente. O sea, a partir de la 10ª semana de nacidos ya es conveniente hacer la primera operación. Exactamente, de hecho le llaman, los cirujanos le llamamos la regla de los 10 de hemoglobina, 10 libras de peso y 10 semanas de nacido. Okay. Cuando cumplen este requerimiento ya pueden ser operados de labio o queiloplastía, como se conoce desde el punto de vista médico. ¿Vale? Ok, he observado algunos peques que llegan a mi consultorio que incluso traen el paladar partido a la mitad, ¿no? Ya es cuando lo traen muy marcado o, bueno, supongo que hay varios niveles, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, traen 2 campanillas, ¿cómo es el proceso de la operación? Ok, una vez que se realiza la primera cirugía del labio, 6 meses posteriores debe realizarse la cirugía del paladar. Okay. Hay muchas técnicas dependiendo del tipo de paladar que tenga, qué tanto sea la hendidura, pero generalmente lo que se busca es unir todos los músculos que forman el paladar. El paciente con labio paladar hendido no solo tiene afectada la parte de sus huesos, sino también la parte de sus músculos. Entonces, cuando intenta hablar o cuando intenta deglutir, va a tener dificultades. Principalmente en la deglución, como había mencionado, pues se pasan los alimentos a la nariz y es muy incómodo. Y en el habla, pues no va a desarrollar un habla adecuada. Por eso es muy importante que el paciente sea manejado de una manera temprana. Hay mucha controversia hoy en día todavía sobre el mes ideal para operar el paladar. Por un lado, queremos evitar que el paciente tenga esas dificultades en el habla y que desarrolle pues una autoestima baja debido a eso, pero por otro lado, cuando se operan también de una manera tan temprana, esa contracción cicatrizal no permite que la cara se pueda desarrollar adecuadamente, requiriendo, una vez que termine su adolescencia, un tipo de cirugía que se llama cirugía ortognática. ¿Vale? Ok, entonces es un proceso largo que van a pasar los pacientes que presenten esta característica. ¿Y son varias operaciones? De toda la vida, mínimo son 4 operaciones, sin embargo hay pacientes que llegan a requerir hasta 20 operaciones a lo largo de su vida.
¿Y cuál es el proceso, bueno, cuál es el tiempo máximo como para operarlo? Si empieza a las 10 semanas, la primera operación, más o menos cada cuánto es recomendable hacerlo. La primera operación es a las 10 semanas, posteriormente a partir de los 6 meses. Una vez que pasa, se deja pasar unos años, y entre los 6 y 12 años se valora la reconstrucción del piso nasal y la colocación de un injerto o alguna fístula o un pequeño orificio que haya quedado residual de la cirugía previa, ¿sale? Una vez que terminamos este proceso, pasa a ortodoncia, y posterior a los 14 años en mujeres y 16 en hombres, el paciente se valora para realizar la cirugía ortognática. ¿En qué consiste la cirugía ortognática? Prácticamente en corregir la disarmonía facial que va a tener el paciente. Si tiene alguna deformidad, ya sea porque tenga los pómulos muy planos o un prognatismo excesivo, se corrige en ese momento. Y por último, se envía con el especialista en otorrinolaringología o cirujano plástico para la operación de la nariz. Ok. Personas a cargo de esta área para operar, para esta especialidad. Prácticamente son 3 especialidades: cirugía maxilofacial, cirugía plástica y otorrinolaringología. Ok, perfecto. Entonces, entre un periodo de vida de los 14 años de las mujeres y 16 de los varones, podría decir que más o menos quedaría la situación ya bien. Así es, muchas veces posterior a eso únicamente en algunos pacientes se valoran las secuelas estéticas que puedan tener de la cirugía, algún labio que quieran remarcar más, etc. Pero definitivamente el enfoque de este tipo de tratamiento va desde el punto de vista funcional, que el paciente pueda hablar. De hecho, en esa parte nos aprendemos mucho con ustedes. A partir de los 3 años tenemos que mandarlo con el terapeuta del lenguaje para que inicie todos sus ejercicios y podamos ir de la mano toda la vida con esto. Todos juntos, sí, la cuestión de la respiración, que tienen que aprender a controlarla súper bien, ¿no? El tragar, el articular, en fin. Bueno, Carlos, pues te agradezco la invitación y muchas gracias por compartir con nosotros un poco de tu conocimiento, que sabemos que tienes amplio y súper buena experiencia, súper buen doctor maxilofacial, se los recomiendo de verdad. Y bueno, Carlos, ¿nos puedes decir dónde estás ubicado para que si alguien de aquí del puerto de Veracruz tenga alguna situación, acuda contigo, o si tienen algún comentario o duda acerca de dónde se encuentran, me pueden dejar un comentario, ya saben, aquí abajo, que con gusto los atenderemos? Claro que sí, yo me encuentro ubicado en la Avenida España, número 658, en el fraccionamiento Reforma. La clínica se llama Grupo Médico Reforma y con todo gusto aquí los esperamos. Dejo mis datos para cualquier duda y me pongo a su disposición. Ok, pues sin más por el momento nos despedimos y saludos Master Kids.